Hola, soy Karina Mariani y esto es Memoria y Balance, un resumen semanal de noticias para los que ya no pueden soportar los noticieros. Este es un programa piloto para ver qué sale. Vamos de la última semana de agosto a la primera de septiembre del oscuro año 2020. En Argentina, tras la masiva protesta del 17 de agosto, el gobierno pretendió tomar la iniciativa con una catarata de medidas y comunicaciones con muy opinable éxito. La reforma judicial se aprobó en el Senado por 40 votos a favor y 26 en contra. La tienen bastante más complicada en diputados, por lo que el oficialismo seguramente enfriará el tratamiento del proyecto, no bien aterrice en ese recinto, y así ganar tiempo para conseguir los votos. La oposición ve a la reforma como una embestida política contra jueces y camaristas y un intento de destituir al jefe de los fiscales, Eduardo Casal. Quizás lo más importante es el plan para crear una nueva mayoría automática en la Corte Suprema. No obstante lo cual, la vicepresidente Cristina Kirchner se distanció estratégicamente de la reforma judicial al sostener que esta no es la que ella promovía. Cristina quiere instalar la idea de que la reforma judicial tiene un solo dueño y es Alberto Fernández. Sigue creciendo el malestar por el accionar de las autoridades por el tema de la cuarentena. El apoyo a la medida viene decreciendo y ya empieza a mostrar diferenciales negativos en las mediciones de opinión. En un programa periodístico, el expresidente inefable Eduardo Duhalde sostuvo que existe la posibilidad de que exista un golpe de Estado militar y puso en duda las elecciones legislativas del año que viene. El escándalo fue tal que el expresidente trató de justificarse argumentando que estaba un poco chapa. La realidad es que tiene un notable nivel de conocimiento sobre su territorio, la provincia de Buenos Aires, gracias a la información que le proveen sus punteros, y esto lo tiene preocupado. Se multiplican los eventos de maltratos a pacientes con y sin COVID. El caso Solange Mus conmovió a todos los argentinos. Se trata de una joven que sufría un cáncer terminal y que murió en Córdoba sin poder ver a su padre, lo cual era su último deseo. Hicieron regresar al pobre hombre a Neuquén escoltado y en condiciones inhumanas, sin poder ver a su hija, y Solange murió en soledad. Un caso idénticamente brutal sucedió en San Luis con un hombre que murió sin poder ver a sus hijas que pidieron 10 veces permiso para despedirse. Existen miles de personas que literalmente están siendo maltratadas física y psicológicamente por las autoridades. En San Juan han llegado a poner fajas en las casas y persiguen a las personas por querer entrar en ellas como si fueran delincuentes. Las redes sociales se hacen eco de estos casos cada vez más aberrantes por la discrecionalidad y arbitrariedad de las medidas de las autoridades locales. La Secretaría de Derechos Humanos, o sea, de este gobierno, informó que 531 denuncias fueron recibidas por hechos represivos en relación a la cuarentena. La Organización Coordinadora contra la Represión, la famosa CORREPI, elaboró un reporte que indica que hubo al menos 92 personas no asociadas a la delincuencia que murieron en manos de la policía por hechos relacionados con la cuarentena. La inseguridad está superando los niveles alarmantes de la crisis del 2001 y crece la oleada de toma de tierras en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, etc. Los dirigentes sociales, y hago comillas con los deditos cuando digo dirigentes sociales, creen que se va a profundizar este tema. En la provincia de Buenos Aires hay al menos 5 intentos de tomas de tierras ilegales cada semana, según lo que ha denunciado el ministro de Seguridad, Sergio Berni. Y esto es solamente lo denunciado. No obstante lo cual, la reciente ley 15.172, votada por unanimidad en la provincia de Buenos Aires por el kirchnerismo y Cambiemos, protege las tomas. Y esto está envalentonando a los delincuentes. Tanto que el Tren Mitre podría verse afectado e incluso suspenderse debido a la ocupación de terrenos en la provincia de Buenos Aires. Las tomas y loteos en el sur del país son la apoteosis del afano. Pero la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, defiende a los ocupas. Luego de la oleada de tomas en la zona, Frederick denunció penalmente, ¿saben a quién? A los que se manifestaban contra las tomas. Quienes fueron a reclamar contra la usurpación de sus propiedades fueron denunciados por la ministra de Seguridad, que además dijo que
no es su tema el tema de las tomas. La Nación rechazó el protocolo porteño para que algunos alumnos de la ciudad de Buenos Aires pudieran utilizar gabinetes tecnológicos en las escuelas de la capital. Esto sería 3 chicos por aula. Eso fue lo que rechazó el Ministerio de Educación de la Nación. Según el argumento de Nicolás Trota, el distrito no cumpliría con los niveles de circulación bajo del virus para poder abrir. Finalmente, la sequía más grande de los últimos 10 años ya quemó 70.000 hectáreas en 10 provincias distintas en todo el norte del país. Con cuestiones económicas nos metemos ahora. El gobierno presentará los proyectos de presupuesto 2021 y en paralelo de reforma tributaria. Se suspendieron casi 20.000 cuentas de personas que compraban $200, que es lo que el gobierno permite, y luego cometían el pecado mortal de transferirlos a otra cuenta. Esto es en el marco del pánico que genera en las autoridades la pérdida de reservas del Banco Central. La economía argentina acumula una contracción del 13% en lo que va de la primera mitad del año. El presidente Alberto Fernández dictó un decreto que congela las tarifas de telefonía, internet y TV por cable hasta fin de año, al decidir unilateralmente, por supuesto, que son servicios públicos esenciales. Esto fue un decreto que dice que el Estado puede controlar su precio y su suministro. Las empresas están en pie de guerra judicial. Las complicaciones de esto son infinitas, tanto a niveles diplomáticos como en cuestiones de acuerdos por el pago de la deuda. Por lo pronto, muchas inversiones se cayeron. Pareciera que el decreto tiene como destinatario a Clarín. Alberto Fernández está fastidiado con este grupo, cuando no, porque según su interpretación lo hostiga y acorrala permanentemente y lo considera un factor que le impide gobernar. Mientras esto ocurre, el presidente se pelea con la realidad, la desocupación supera el 15% y se destruyeron casi 1 millón de puestos de trabajo desde que se inició esta cuarentena. El gobierno envía además un proyecto para crear un impuesto a la riqueza con el que planea recaudar alrededor de 3.000 millones de dólares que cobrará, lo pongo también entre comillas, por única vez y alcanzaría aproximadamente a unas 12.000 personas. Este pésimo panorama hace que las aerolíneas hayan dejado de volar en Argentina. LATAM, Air New Zealand, Qatar Airways y Emirates han comunicado que no van a retomar los vuelos a Ezeiza y que se van definitivamente del país. Estados Unidos. El panorama político de las elecciones 2020 se sacudió a principios de marzo con el surgimiento, obviamente, de la pandemia de COVID. Los cierres y la histeria inspirada en los medios de comunicación paralizaron de golpe la vertiginosa economía de Trump. No obstante lo cual, Wall Street ya viene borrando el efecto de la pandemia y otra vez está en niveles récord. La economía tocó fondo en abril y inició su recuperación en mayo. Siguen las protestas terroríficas en Wisconsin, con tensiones provocadas por los movimientos antifas con resultados fatales. Hay muertos por enfrentamiento entre estos terroristas y la gente que defiende sus propiedades. Los demócratas confirmaron la semana pasada en su convención que Joe Biden y Kamala Harris serán los candidatos a presidente y vice para las elecciones del próximo 3 de noviembre, mientras que el Partido Republicano nominó finalmente en su convención al presidente Donald Trump para que busque la reelección. Alemania. Unas 30.000 personas se manifestaron en Berlín para protestar contra las restricciones. La policía finalmente optó por ordenar la disolución con la excusa de la distancia social, a pesar de que la manifestación contaba con la autorización de la Audiencia Territorial Administrativa de Berlín, que había rechazado un recurso presentado por la policía contra la convocatoria. Las manifestaciones contra las restricciones se vienen sucediendo en Alemania desde julio. Chile. El debate en Chile se centra en el plebiscito para reformar la Constitución del 25 de octubre próximo. La reforma de la Constitución fue impulsada por Bachelet y apalancada por las revueltas de movimientos de izquierda del año pasado. Una de las concesiones que Piñera le hizo a la izquierda, increíblemente, para pacificar las calles fue otorgarles este plebiscito. Venezuela. Nicolás Maduro fulminó la Asamblea Nacional Constituyente, que era su órgano directo y que nunca sirvió para nada.
Mientras tanto, el líder opositor Juan Guaidó llamó a un nuevo pacto entre las principales fuerzas opositoras para rechazar las elecciones del próximo 6 de diciembre y acordar una agenda de lucha. En fin, Estados Unidos incautó 4 buques petroleros que llevaban gasolina desde Irán a Venezuela de manera ilegal para abastecer de energía al país. Y, por otro lado, Alex Saab es un empresario colombiano testaferro de Maduro, está a la espera de su extradición al gobierno de Estados Unidos, que tiene pruebas de que hay una enorme trama internacional de tráfico de oro, petróleo y armas. China. Se han recrudecido los simulacros de combate en el estrecho de Taiwán y hay una enorme amenaza al gobierno de Taipei y al resto de los países que reclaman territorio marítimo en el Mar del Sur. Las tensiones entre China y Reino Unido a causa de esto están aumentando, además del tema de Hong Kong, y las acusaciones a China de violaciones de los derechos humanos son cada vez mayores. Canadá y Australia ya han desechado los tratados de extradición con Hong Kong y Estados Unidos está considerando una medida similar. China amenaza con tomar represalias. Bolivia. Janine Áñez finalmente convocó elecciones y así se terminaron los bloqueos a medicamentos y alimentos que estaba haciendo el partido de Evo Morales. La nueva fecha de elecciones es el 18 de octubre. Hablando de Evo, hay una serie de denuncias penales muy graves y esto puede tener un enorme impacto en la campaña. La acusación al expresidente Evo Morales es por una relación de pedofilia con una joven que ahora tiene 19 años, que reside con él en Buenos Aires y que al momento de comenzar tendría 14. Hay imágenes del candidato del partido de Evo Morales, que es Luis Arce, con la aberrante pareja. Brasil. Se acelera el rebote económico y la imagen positiva de Bolsonaro sube al nivel más alto de su mandato. El PBI se recuperó un 4,89% contra el mes anterior y ahora la caída interanual se achicó en un 7%. Su popularidad subió en las últimas semanas, es la más alta desde que empezó a gobernar en enero del 2019. Bolsonaro aprovecha este favorable nivel de popularidad para lanzar un plan de reactivación económica y promover la inversión privada, incentivar las obras públicas y privatizar empresas estatales. Mali. El ejército de Mali, ubicado en el corazón del Sahel, dio un golpe de estado. Los militares sublevados tomaron la capital y forzaron al presidente Ibrahim Keita a dimitir. Las razones son la crisis económica permanente agravada por la inestabilidad política que deriva del independentismo tuareg y de la actividad yihadista en la zona. El golpe militar fue altamente festejado, aunque ninguna de las crisis que vive Mali recurrentemente hace más de 10 años han cambiado absolutamente nada. De hecho, los militares actualmente en el poder no han dado muestras de tener intenciones de llamar elecciones. Mali se encuentra en un cruce de caminos por el que pasa buena parte de las migraciones hacia el norte y ahí se trafica de todo. También se trafican personas. Como en el año 2012, la situación puso en alerta a la Unión Europea. Bielorrusia. Tras la reelección fraudulenta del dictador Alexander Lukashenko, que está en el poder hace más de un cuarto de siglo, las manifestaciones se suceden y la represión no cesa. La Unión Europea hizo una cumbre con la idea de reafirmar la democracia y esto. Bueno, en fin, al divino botón, porque las autoridades bielorrusas detuvieron a miembros del Consejo Coordinador opositor. Ante el estallido social que implican las manifestaciones anti-Lukashenko, que es el dueño de la última dictadura de Europa, el presidente ruso Vladimir Putin, que es su aliado, ha movilizado soldados de reserva para intervenir en caso de que la policía se vea avasallada por los manifestantes. Turquía. Turquía ha decidido que no decaiga el Cayenne en el Mediterráneo Oriental, provocando una grave escalada de tensión con Grecia, al enviar un barco de exploración sísmica para encontrar yacimientos de gas al sur de las costas de Castellorizo, un territorio disputado por Atenas y por Ankara. Colombia. Álvaro Uribe sigue con un proceso por presunto fraude procesal y señaló sentirse secuestrado. Denunció que sus derechos están siendo violados por jueces en complicidad con su acusador, el senador Iván Cepeda, muy cercano a la FARC.
En Colombia, una seguidilla de masacres están dejando decenas de muertes en pocas semanas. Ecuador. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, al mejor estilo Cristina Kirchner, anuncia su retorno. Será candidato a vicepresidente en las próximas elecciones presidenciales de febrero, pese a estar procesado por diversos delitos y residir en Bélgica. México. En México el ambiente se ha enrarecido por las acusaciones de corrupción, con la denuncia al hermano del presidente Manuel López Obrador de recibir dineros electorales irregulares para financiar al partido oficialista. Rusia. El líder opositor ruso Alexei Navalny fue trasladado a Alemania, donde será tratado por el presunto envenenamiento del que había sido víctima en Siberia hace unas semanas. Perú. La economía peruana se derrumba un 30% en el segundo trimestre del año, el peor dato de América Latina. A partir de la fuerte cuarentena, solamente superada por Argentina, Perú registra la peor recesión económica de la región. La crisis deja un saldo de casi 7 millones de puestos de trabajo perdidos y una desocupación que asciende casi al 10%. Filipinas. Al menos 14 personas han muerto y otras 75 resultaron heridas en un doble atentado atribuido a milicianos islamistas en el sur. Israel. Israel acaba de firmar un tratado con Emiratos Árabes Unidos que resulta histórico. Es un acuerdo para normalizar sus relaciones diplomáticas. Y ya se acaba de realizar el primer vuelo, es súper importante, entre Tel Aviv y Emiratos Árabes. Es un primer paso para esa paz tan necesitada en la región. Y un punto interesante en este primer vuelo es que Arabia Saudita otorgó el permiso para que el avión de la aerolínea israelí El Al sobrevolara el territorio saudita. Esto es todo, amigos. Seguimos la semana que viene.